Buenas tardes, Comando 7 Junior. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que estés disfrutando y viviendo días en casa, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de tu familia, disfrutando de tus padres y disfrutando de este tiempo que Dios ha permitido para que nosotros podamos relacionarnos con Él y tener relación con su palabra. En la tarde de hoy vamos a compartir nuestra próxima lección de la escuela bíblica. Yo quiero preguntarte si quizás en este momento recuerdas cuál fue la lección de la clase pasada. En la clase pasada la hermana Claudia estuvo compartiendo un tema que fue muy enriquecedor para todos nosotros y quisiera saber si tú te acuerdas. Te doy 5 segundos a ver si tú puedes recordar cuál ha sido el tema. Te voy a dar un consejo. Siempre que vayamos a dar la próxima lección, repasa la anterior, para que así lleves el hilo conductor de cada una de las clases y al final puedas ser un excelente alumno, un alumno sabio y un alumno que pueda realmente defender la palabra de Dios como Él la quiere. Cuando hablo de defender, me refiero a que tú sepas enseñarle a tus amigos en la escuela lo que realmente dice la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios muchas veces la malinterpretan y la entienden según lo que ellos quieren que les digan. Pero tú has sido llamado a enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿ya recuerdas cuál es la lección de la clase pasada? ¿Ok? La lección de la clase pasada es la Biblia. La Biblia, la palabra infalible de Dios. Y bueno, yo me tomé un tiempo para recordar los libros de los profetas menores. Ese es uno de los subtemas que llevaba el tema general. Recuerden que cuando empezaron a hablar de los libros, hablábamos que habían libros históricos, libros poéticos, libros de los profetas, habían profetas mayores y profetas menores. Entonces yo hice la tarea de aprenderme de memoria todos los profetas menores. Vamos a ver qué tal me va. Mi memoria no es muy buena, pero hice ese ejercicio. Voy a empezar con los profetas menores. Profetas menores es Joel. Daniel no es un profeta menor, es un profeta mayor, pero Daniel empieza con, me está fallando la memoria, ¿ok? Entonces, después de Daniel empiezan los profetas menores que serían Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Sofonías, Sofonías, Habacuc y Ageo. Creo que dije uno en desorden, pero los dije bien. Los dije todos. Bueno, faltan dos. Falta Zacarías y Malaquías. Ahora sí los dije todo completo. Espero que tú te hayas podido memorizar algunos de los libros, sean los proféticos, sean los profetas modernos, los profetas mayores o los poéticos, exacto. Entonces, vamos a la clase de hoy. Yo quiero que antes de poder desarrollar tu clase, si no has buscado la Biblia, vayas a buscarla, busca dónde anotar, porque de pronto te pueden surgir preguntas que puedas anotar y puedas seguir. Antes de pasar a la lección de hoy, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias. En esta tarde te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos alrededor de tu presencia. Tu palabra dice que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y nosotros nos hemos reunido alrededor de tu nombre para recibir tu palabra. Sabemos que tu palabra es la que puede generar un cambio en nuestro corazón y en nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Abre nuestro entendimiento para conocerte. Tu palabra enseña que tú eres, Espíritu Santo, quien revela la palabra. Te pedimos que reveles tu palabra hoy a nuestras vidas y que por medio de ella nuestras vidas sean cambiadas. Bendecimos cada una de las vidas que nos están escuchando en este momento y te pedimos que a través de esta lección ellos puedan comprender qué tú quieres generar a favor de sus vidas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Ok, la lección de esta clase es la oración y la intercesión. Oración e intercesión. Las llaves para abrir el reino de los cielos. ¿Ok? En Primera de Tesalonicenses 5:17, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, puedes anotarlo y vas a ir más adelante. Dice, orar sin cesar. La palabra nos está enseñando a orar continuamente.
orad sin cesar. Y la oración e intercesión es el tema que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. En el libro de Lucas, en el capítulo 11, Jesús estaba conversando con sus discípulos. Y después de que él estaba conversando con sus discípulos, uno de ellos le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ellos pudieron haber dicho: enséñanos a hacer milagros, enséñanos a sanar, enséñanos a abrir el mar en dos. Pero antes de poderle decir cualquier de estas cosas que he mencionado, ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, porque ellos entendieron la importancia de la oración en la vida de Jesús. Ellos veían a Jesús, ellos sabían el estilo de vida que llevaba Jesús y sabían que la oración no era ajena a Jesús, sino que Él, para hacer cada una de las cosas que hacía, oraba. Y por eso ellos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es el instrumento otorgado por Dios para que tengamos compañerismo e intimidad con Él. Por medio de la oración, ¿verdad?, tenemos comunicación y comunión con Dios. La palabra enseña que la oración es esa línea, podríamos decir, esa línea de abastecimiento entre el creyente, entre el Hijo de Dios y el Padre. Cuando nosotros oramos, estamos conversando con Dios y Él nos está comunicando un mensaje respecto a lo que quiere hacer en nuestra vida, y también nosotros le estamos comunicando algo que hay en nuestro corazón a Él. Entonces, cuando nosotros oramos, estamos desarrollando una amistad con el Espíritu Santo, con Dios. Estamos desarrollando compañerismo con Él. Y la oración es un instrumento que Dios nos ha otorgado para bendecirnos y para que podamos conocerlo a Él. Ahora, también debemos de entender esta importancia. Hay una diferencia entre oración y rezo. ¿Alguna vez has escuchado que muchas personas rezan? Orar es diferente a rezar. Cuando tú rezas, o el rezo es una oración compuesta de palabras repetitivas sin entendimiento. Cuando tú rezas, estás pronunciando palabras sin tener entendimiento de lo que dices. Estás repitiendo y estás haciendo parte de un oficio religioso donde realmente tú no conoces ni entiendes las palabras que estás diciendo. Simplemente las estás repitiendo porque el abuelo de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo, de tu abuelo le enseñó, ¿verdad? Y esa tradición llegó hasta ti. Ese es el rezo. En cambio, cuando nosotros oramos, entendemos cada una de las palabras que estamos diciendo y no simplemente estamos diciendo vanas repeticiones, no. Estamos diciendo palabras que hay en nuestro corazón y entendiendo lo que queremos y lo que estamos esperando en Dios. Y esa es la diferencia entre rezar y orar. Por eso los rezos no los escucha Dios, porque son de labios hacia afuera, más la oración es del corazón hacia afuera. Y Dios antes quiere que tú ores. La oración es el instrumento para que nosotros nos comuniquemos con Él. Ahora, habiendo entendido esa diferencia, debemos de saber de que cuando oramos lo hacemos con entendimiento. Y Jesús entendió la importancia de orar. Por eso lo hacía de continuo, pues su corazón se desahogaba en la presencia del Padre y además Él hallaba nuevas fuerzas para seguir. Muchas veces Jesús tuvo que enfrentar pruebas, tentaciones, dificultades, así como tú y yo. Jesús también era como tú y yo. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y era tentado y probado como tú y como yo. Y Él se refugiaba en la oración y permitía que su corazón se desahogara, permitía que su corazón sintiera la paz que de pronto el mundo no le podía tener. Entonces, cuando Él parecía desmayar en el cumplimiento de su propósito, Él iba y oraba. Y cuando oraba encontraba nuevas fuerzas para continuar, para seguir adelante, para avanzar, para seguir con el cumplimiento de su misión y de su propósito aquí en la tierra. Así como Jesús tuvo un propósito, que fue ir a la cruz y morir por nuestros pecados, tú también tienes un propósito. Y la oración es lo que va a hacer posible que cuando tú quieras tirar ese propósito, te sostengas en pie para avanzar y para seguir adelante. Ahora, cuando nosotros oramos, buscamos el favor de Dios. Cuando nosotros oramos, buscamos que los cielos se abran a nuestro favor.
Pero cuando nosotros oramos buscando el favor de Dios para otra persona, entonces ya eso no es oración, sino intercesión. Ahora estamos orando por la vida de otra persona, para que Dios haga algo por otra persona. En ese momento tu oración se convierte en intercesión. A eso es lo que la palabra llama como intercesión. Orar por el favor de otra persona. Y sé que en algún momento tú lo has hecho. Has orado por los habitantes de la calle, has orado por tu papá, has orado por tu mamá, has orado por un propósito diferente a tu vida. En ese momento tú te has vuelto un intercesor. Daniel intercedió, Jesús intercedió. Los grandes hombres de Dios aprendieron a interceder, aprendieron a orar por la vida de otras personas. Ahora, la oración tiene propósitos. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Una de las razones por las cuales muchas veces no vemos respuesta a nuestras peticiones es porque oramos sin tener un propósito claro. Cuando oramos, nosotros debemos de tener un propósito por el cual lo hacemos. Cuando tú te vas a orar, cuando vas a estar en tu casa, cuando te arrodillas, ¿cuál es el propósito por el cual tú estás orando? ¿Qué te motivó a orar? ¿Qué es lo que tú quieres a través de tu oración? Debe tu oración tener un propósito para que realmente pueda ser una oración con resultados. A veces no hemos convertido la oración en un factor determinante en nuestro estilo de vida porque no oramos teniendo claro un propósito. Pero Él nos enseña a tener un propósito claro, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un propósito claro, o dentro de los elementos para que tengamos un propósito claro, está ¿qué? Está agradecer. Agradecer nuestra oración. Cuando la hacemos, debemos de tener ese propósito claro. Y dentro del propósito claro está agradecer como número uno. Darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por lo que Él hizo y por lo que continuará haciendo. Darle gracias a Él por el pan de cada día. Darle gracias a Él porque te guardó de los ataques del enemigo. Darle gracias porque realmente Él ha cuidado de ti y te ha acompañado. También dentro del propósito de la oración está confesar. La palabra enseña que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Confesar tus faltas. Cuando tú oras, puedes realmente, en medio de tu oración, confesar tus pecados, confesar lo que has hecho mal en el día. De pronto mentiste, le levantaste la voz a tu madre. De pronto cuando quisieron un favor tuyo, lo hiciste, pero antes pusiste cara. Dios no se agrada de eso. Y cuando tú oras, debes de tener como propósito, además de agradecer, confesar tus pecados para que Dios te perdone y puedas seguir adelante. También dentro de tu oración tú puedes interceder. Ya veíamos que la intercesión es la oración que tú haces por la vida de otra persona. En tu oración también debes de tener claro que puedes pedir, pero ¿qué vas a pedir? ¿O cómo lo vas a pedir? Dios es nuestro Padre y Él, antes que tú le pidas a otra persona, quiere que tú le aprendas a pedir a Él, pero pidiéndole con fe. Y uno de los propósitos de la oración es pedir. A Dios le agrada que tú le pidas, pero a Él le agrada que tú le pidas creyendo que lo que le pides lo vas a recibir con fe. Ahora, también dentro de tu oración, otro propósito es crecer. La palabra dice en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículos 41-42, que los discípulos, a la medida que cobraban y predicaban la palabra, ellos crecían. Dios añadía muchas personas a la iglesia. Entonces, uno de los propósitos de la oración tuya es que la iglesia sea aumentada, que podamos crecer numéricamente, pero también en nuestro carácter. Entonces, esos son los propósitos de la oración. Agradecer, confesar, interceder, pedir, crecer. Ahora, ya habiendo entendido los propósitos de la oración, vamos a las partes de la oración. En Jesús tenemos el mejor ejemplo de una persona que mantuvo continua comunicación con el Padre Celestial. En su vida y a lo largo de su ministerio, Jesús nunca se desprendió de la oración. Y Él es el mayor ejemplo para nosotros en lo que respecta a la oración y en cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 1, aconteció
que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Sus discípulos le estaban pidiendo que les enseñara a orar porque entendían la importancia de orar. Entonces estamos en las partes de la oración. Partes de la oración. Cuando Jesús escuchó al discípulo que le dijo: enséñame a orar, Jesús le dijo: y cuando ores, oraréis así. Y empezó a recitar el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces vamos a desglosar el Padre Nuestro. Eso no significa que tú cuando vas a orar tienes que decir Padre Nuestro que estás en los cielos. No necesariamente, aunque lo puedes hacer, sino entender qué era lo que estaba enseñando Jesús a través del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, si nosotros lo descomponemos, tiene partes que nos enseña cómo nosotros debemos de orar. Por ejemplo, Jesús le dice a ellos: y cuando oréis, di Padre nuestro que estás en los cielos. Eso está en el libro de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 11 lo puedes buscar. Voy a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La primera parte de la oración está en esa frase. ¿Qué significa eso? Adoración. Tu oración debe tener una parte y es cuando tú adoras a Dios. Cuando tú adoras a Dios, cuando reconoces quién es Él. Dios es fiel, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es otro atributo de Dios, a ver que tú me puedas decir que se me está escapando. Omnisciente, todopoderoso, Dios es justo, Dios es bueno. Es reconocer quién es Él. Cuando tú le estás adorando, Padre nuestro, reconocer que Él es el Padre tuyo. Y por eso Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a orar de esta forma. Entonces, la primera parte de tu oración debe de tener adoración, reconocer quién es Dios. Ahora, la segunda parte de tu oración debe de tener alabanza. Cuando nosotros alabamos a Dios, ¿verdad? Miren cuando Él está diciendo el Padre Nuestro, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, en el cielo así como en la tierra. Le alabamos por lo que Él ha hecho en el pasado, por lo que Él ha hecho en el presente y por lo que Él hará en el futuro. No le alabamos por lo que Él es, sino por lo que Él ha hecho en nuestra vida o por lo que Él hará. Y en nuestra oración, una de las partes, debemos alabarle, cantarle, entonar himnos y cánticos hacia Él. Ahora, también hay una parte en tu oración que debe ser una petición. Siguiendo con el Padre Nuestro, Él dice: el pan nuestro dánoslo hoy, cada día. El Señor quiere que pidamos por nuestras distintas necesidades, sean financieras, emocionales, físicas, espirituales, por nuestra familia. Él nos escucha y nos provee. Entonces, Él quiere que realmente tú puedas entender que una de las partes de tu oración debe de tener pedirle a Él algo, pedirle a Él un empleo por tu familia, pedirle a Él que en tu casa no falte el pan de cada día, pedirle a Él que aunque en tu casa haya crisis, no se puedan acostar sin comer, pedirle a Él que le dé fuerza. Pídele porque Él se agrada de eso. También la oración debe tener arrepentimiento, debe tener adoración, alabanza, petición y arrepentimiento. El Padre Nuestro dice: y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Cuando tú estás arrepentido, estás reconociendo que has hecho una falta contra Dios y contra sus mandamientos. No solamente te sientes triste y lloras, sino que quieres cambiar la decisión. Quieres cambiar el rumbo, la dirección de tus decisiones para no volverlo a hacer. Entonces, dentro de tu oración también debe haber una parte en la que te arrepientas, en la que reconozcas tu pecado y le digas: Dios, yo no quiero seguirlo haciendo, yo no quiero seguir siendo esta misma persona, yo quiero que tú me cambies. Y esa es una de las partes que a Dios le agrada, porque entonces Él puede transformarte a la imagen de Jesús. Y por último, dentro del Padre Nuestro, Jesús destacó una parte que era interceder. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso es intercesión. Estamos orando para que realmente el Señor nos guarde del mal y nos libre de toda tentación. Esas son las partes de la oración. Ahora, a veces nosotros vemos que oramos mucho, pero no tenemos una respuesta a nuestra oración.
vemos que oramos, pero no encontramos una respuesta a esa oración que tenemos y decimos, ¿acaso Dios no me está escuchando? ¿Acaso Dios ama a los demás más que a mí porque yo le pido algo y no lo tengo? A veces la oración no es eficaz, porque para que tu oración sea eficaz depende de varias cosas. Además de orar, además de las partes de la oración, además del propósito de la oración, ahora yo quiero que nosotros aprendamos, por último, cuándo una oración es eficaz. ¿Ok? A veces nosotros no hemos perdonado a alguien que nos ha ofendido y oramos a Dios y empezamos a pedirle cosas, pero no hemos perdonado a quien nos ha ofendido, cuando Dios, para podernos escuchar, quiere que nosotros dentro de nuestra oración perdonemos. Entonces, eso es una de las cosas por las cuales nuestra oración no es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Jesús está diciendo que tu oración puede hacer mucho. Pero escucha, hay unos principios para que tu oración sea eficaz. Tu oración es eficaz cuando tú oras de una manera específica. ¿Por qué estás orando? Estás orando por el empleo de tu papá, estás orando por la restauración de tu familia, estás orando porque Dios te pueda ayudar en un examen. Tu oración debe ser por algo específico. No dejes tu oración generalizada. A veces dentro de nuestra oración nosotros decimos, ok, ya Dios sabe lo que quiero. No, aunque Él sepa lo que tú quieres, díselo. Porque Él se agrada y Él espera que tú se lo digas. Y eso hace que tu oración sea específica y que tú sepas que si lo que tú pediste hoy, Dios te lo ha respondido. Porque tú sabes lo que le pediste en el día de hoy, tú sabes lo que le pediste y Él va a responder. Entonces, tu oración es eficaz cuando lo oras de una manera específica. ¿Ok? También tu oración es eficaz cuando oras con fe. A Dios le gusta que nosotros, cuando oremos, creamos que Él está. La palabra de Dios enseña de que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le haya. Es decir, aunque tú de pronto no sientas a Dios o no lo veas, tienes que creer que mientras tú oras, Él te está escuchando y está recibiendo cada una de tus peticiones. Él está a tu lado, inclinando su oído a tu voz, porque tú eres su hijo y Él es tu padre. Y como padre, Él te atiende y te deja entrar a su aposento para que tú disfrutes junto con Él. Entonces, ora con fe para que tu oración sea eficaz. Para que tu oración sea eficaz también debes de orar siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía. Y Él te guía porque Él quiere que tú realmente aprendas a orar como Él ora. Y Él te coloca en tu corazón lo que quiere que tú ores. Entonces debemos de aprender a ser guiados por Dios y también de orar de acuerdo a su voluntad. ¿Cuántas veces no has pedido algo que está fuera de la voluntad de Dios? En algún momento escuché que una predicadora, luego de que su matrimonio fracasó, le pedía a Dios que matara a su marido, que se lo llevara un tren. Y ella iba a la iglesia y luego se devolvía, pero realmente no había entendido de que lo que estaba pidiendo iba en contra de la voluntad de Dios. Ella sí lo sabía, pero creía que a lo mejor Dios se lo iba a responder. No, a veces oramos por cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, Él nos enseña a pedir conforme a su voluntad y no contra ella. Amén. Entonces, también debemos de orar en secreto, en lo secreto, en la intimidad donde nadie nos ve. También es importante para que tu oración sea eficaz. Y también orar con humildad. Orar con humildad. Dios, si hay algo que la atrae, es un corazón humilde. El corazón altivo, dice la palabra de Dios, de que Él lo mira de lejos, pero cuando el humilde lo busca y se acerca a Él, Él no lo resiste, sino que lo deja venir hacia Él. Ora con humildad. No ores como los fariseos. Mira, cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, también le dijo, y cuando oréis, no oréis como los fariseos. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos creían que todo en su vida estaba bien. Los fariseos salían a las plazas y oraban en público y delante de los demás y decía, Señor, gracias te doy porque no soy como este pecador, no soy como este publicano, yo soy diferente. Y esa actitud mostraba que en su corazón ellos eran arrogantes, que ellos eran altivos, que eran egocéntricos. Y Dios quiere que tú ores diferente a los fariseos, que tú ores con humildad, reconociendo que realmente dependes de Él y que muchas veces te equivocas. Dios no te juzga por tus errores o por tus pecados. Dios realmente
Él quiere realmente que tú lo puedas buscar con humildad para que tu oración sea eficaz. Y por último, a veces cuando pedimos dentro de nuestra oración, vemos que ella no es eficaz porque pedimos mal. La palabra de Dios dice, pedid y no recibid en el libro de Santiago, porque pedid como no conviene, pedid para vuestros deleites. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y Él quiere que nosotros se lo pidamos. Pero a veces la intención de nuestro corazón al pedir algo es para que los demás vean que lo tenemos. Y Dios no quiere que tú pidas por vanidad. Dios no quiere que tú pidas mal. Él quiere que tú aprendas a pedir. Que no pidas para vuestros deleites, para tu vanidad, sino que pidas cuando realmente lo que tú necesitas. Y que cuando tú pidas lo hagas con la intención de tu corazón correcta. Cuando todas estas cosas se reúnen, entonces tu oración es eficaz. Y desde los cielos se abre una puerta para que tú recibas lo que le pediste al Señor en oración. Y esa es el desarrollo de la lección de hoy. La oración y la intercesión. La oración como instrumento para abrir los cielos. También dentro de tu oración, y se me olvidaba que es algo muy importante, y con esto termino, de que dentro de tu oración tú debes de pedir perdón y perdonar a quien te ofende. ¿Sabes por qué a veces Dios no nos escucha? Porque guardamos resentimiento en nuestro corazón, porque sentimos odio, ira por alguien. Y la falta del perdón ata nuestra oración para que suba al cielo. Entonces, no te olvides de perdonar a quien te ha ofendido. No te olvides de perdonar a ese amigo que se burló de tu pelo, que se burló de tu color de piel, o que se burló porque en la exposición lo hiciste mal. Recuerda que tú eres un hijo de Dios, que no guarda rencor, sino que perdona a quien le ha ofendido, porque sabes que tu oración a través de esa actitud va a ser respondida. Y esa es la oración eficaz. Esa es la oración que Dios nos ha enseñado en esta tarde a realizar. Espero que esta lección haya sido de buen provecho para ti y que a lo largo del día puedas orar como la palabra de Dios enseña que lo debemos hacer. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que puedas seguir disfrutando de estos días.